En la exploración de hoy, nos sumergimos en un tema realmente intrigante: el mundo antes del gran diluvio. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la vida diaria de aquellos que vivieron un evento tan monumental que cambió la narrativa de la humanidad? Analizaremos el clima, la geografía, la cultura, las creencias religiosas, los avances tecnológicos, los valores morales y la vida espiritual de quienes habitaban la tierra antes del diluvio de Dios, que tenía como propósito purificar el mundo del pecado. Este video examina diversas ideas basadas en relatos bíblicos, complementadas por estudios históricos y científicos. Asegúrate de verlo hasta el final para descubrir algunas revelaciones sorprendentes. Antes de comenzar, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para no perderte futuros videos y compartirlo con tus amigos para difundir el asombro por esta época antigua. Comencemos nuestro viaje. El mundo antes del diluvio era distinto en varios aspectos clave del que conocemos hoy. Una diferencia notable era la longevidad de sus habitantes. ¿Sabías que antes del diluvio los seres humanos en general vivían mucho más tiempo? Según la Biblia, los patriarcas de esa época vivieron varios siglos, con edades que se extendían desde unos pocos cientos de años hasta casi un milenio. Por ejemplo, Adán, el primer ser humano, vivió 930 años. Su hijo Set vivió 912 años. Matusalén, el abuelo de Noé, tiene el récord con 969 años como el hombre más longevo. Y el propio Noé vivió 950 años. ¿Pero qué podría explicar estas largas vidas? Existen muchas teorías, pero una explicación ampliamente aceptada sugiere que una capa de vapor de agua envolvía la Tierra. Esta capa protegía al planeta de la radiación solar dañina, creando un clima global más suave y húmedo, condiciones ideales para una vida prolongada. Se cree que esta capa de vapor colapsó durante el diluvio, provocando el diluvio que sumergió la Tierra. Después del diluvio, el ambiente experimentó un cambio drástico, volviéndose más frío y seco, y el aumento de la radiación solar comenzó a afectar negativamente la salud humana, reduciendo significativamente la longevidad. Otra distinción notable del mundo antes del diluvio era el nivel de interacción entre lo divino y los seres humanos. Las Escrituras relatan que Dios tenía comunicaciones directas con ciertos individuos como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, ofreciendo orientación, profecías y bendiciones. También impartía juicios y castigos por las transgresiones. Además, las Escrituras describen una mezcla inusual entre lo divino y lo mortal antes del diluvio, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio lugar a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. La identidad de estos hijos de Dios y hijas de los hombres, así como la naturaleza de los Nefilim, genera un considerable debate entre los estudiosos. Una teoría prevalente sugiere que los hijos de Dios eran ángeles caídos que desafiaron a Dios y descendieron a la tierra para relacionarse con mujeres humanas, las hijas de los hombres. Esta mezcla prohibida resultó en el nacimiento de los Nefilim, criaturas híbridas con características humanas y angelicales, conocidas por su inmensa fuerza, gran estatura y naturaleza maligna. Estos seres híbridos contribuyeron significativamente a la violencia y corrupción que se extendía por la tierra, lo que finalmente atrajo la condena divina y el juicio catastrófico del diluvio. Para comprender plenamente las razones detrás de la rebelión de estos ángeles caídos, debemos profundizar en la narrativa, remontándonos incluso antes de la creación de la tierra. En la narración previa a la creación de la tierra, la Biblia detalla la existencia de Dios junto a su majestad, compartida con su Hijo, Jesús. Durante este tiempo,
Dios también creó ángeles como seres espirituales dedicados a su servicio y adoración. Entre estos seres celestiales, Lucifer, conocido como la estrella de la mañana por su deslumbrante belleza, inteligencia y poder, era prominente. Él era el querubín guardián designado para supervisar el trono de Dios, ocupando un rango importante entre los ángeles y gozando de acceso directo a la presencia de Dios. Sin embargo, Lucifer se sintió insatisfecho con su papel, buscando igualdad con el mismo Dios. Impulsado por el orgullo, la envidia y una ambición desmedida, Lucifer logró persuadir a un tercio de los ejércitos angélicos para unirse a su rebelión contra Dios. Su objetivo final era usurpar el trono de Dios y recibir adoración de toda la creación. Sin embargo, Dios, en su omnipotencia y soberanía, frustró los planes de Lucifer al expulsarlo a él y a sus ángeles insurgentes del cielo, relegándolos a la tierra. Tras su caída, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, que significa el adversario, y sus seguidores fueron llamados demonios, espíritus malignos bajo su mando, lo que marcó el inicio de una batalla espiritual duradera entre el reino divino y el reino oscuro de Satanás. Con la creación de la tierra, cuando Dios puso a los seres humanos, hechos a su imagen, sobre ella, Satanás vio la oportunidad de vengarse de Dios corrompiendo su nueva creación. Considerando la tierra como su territorio y a Adán y Eva como intrusos, Satanás, utilizando a la serpiente, que era una de las criaturas más astutas de Dios, engañó a Eva. La hizo creer que comer del fruto prohibido le otorgaría un conocimiento divino sobre el bien y el mal. Seducida por el engaño, Eva comió del fruto y también se lo dio a Adán, lo que los llevó a desobedecer a Dios. Este acto no solo resultó en la pérdida de su inocencia y comunión divina, sino que también marcó la caída inicial de la humanidad en el pecado. Como resultado de su desobediencia, Adán y Eva perdieron el dominio que tenían sobre la tierra, transfiriendo ese poder a Satanás, quien asumió el título de príncipe de este mundo. En consecuencia, el pecado penetró en la humanidad, trayendo consigo la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la violencia, la injusticia, la opresión y una rebelión generalizada contra Dios. La historia humana se convirtió en una saga de decadencia y salvación, de conflicto acompañado de esperanza y una narrativa tanto de juicio como de gracia divina. Un ejemplo conmovedor de esta dinámica es la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Los hermanos diferían mucho en su enfoque de la adoración. Abel, pastor, dedicaba lo mejor de su rebaño como ofrenda a Dios. Caín, por otro lado, era agricultor y también presentó ofrendas de sus cultivos, pero carecía de la sinceridad de su hermano. Dios favoreció la ofrenda de Abel debido a su verdadera devoción, pero no consideró la ofrenda de Caín de la misma manera. Esta disparidad encendió la ira y la envidia de Caín, lo que condujo a un desenlace trágico. Al no escuchar la corrección de Dios, Caín dejó que su ira lo dominara y asesinó a Abel en los campos. Dios, omnisciente y justo, fue testigo de las acciones de Caín y lo confrontó. Le preguntó sobre el paradero de Abel, a lo que Caín respondió con desafío y engaño. «No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?» Entonces Dios le declaró: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora estás maldito, lejos de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará sus frutos. Serás un vagabundo errante en la tierra». Abrumado por su destino, Caín se lamentó ante Dios. «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Hoy me has desterrado de la tierra y debo esconderme de tu presencia. Seré un vagabundo errante en la tierra y cualquiera que me encuentre me matará». Así,
la vida de Caín tomó un rumbo marcado por el aislamiento y el vagar, sentando un precedente para la tumultuosa lucha humana entre el pecado y la supervisión divina. Dios declaró que cualquiera que se atreviera a dañar a Caín sufriría graves consecuencias, siendo castigado 7 veces más. Para asegurar la protección de Caín, Dios lo marcó para que fuera reconocido y así evitara la muerte. Posteriormente, Caín se apartó de la presencia de Dios y se estableció en la región conocida como Nod, al este de Edén. A pesar de ser un asesino y un marginado, Caín no permaneció solo. Tomó una esposa, probablemente una de sus parientes, dado que Adán y Eva tuvieron otros hijos de entre los cuales podría haber escogido a su pareja. Caín engendró a un hijo llamado Enoc, en honor a quien nombró la primera ciudad jamás construida, reflejando sus habilidades en la construcción y el liderazgo. Su linaje continuó creciendo y se destacó por sus diversas contribuciones a la sociedad. Jabal se convirtió en el pionero de la cría nómada de ganado y la vida en tiendas. Jubal sobresalió como el primer músico, dominando el arpa y la flauta. Tubal Caín fue reconocido por su destreza en el trabajo con bronce e hierro. Entre ellos, Naamá es mencionada como la única mujer, lo que marca su posición única en el linaje de Caín. Estos individuos ilustran la temprana diversificación de roles humanos en profesiones específicas, marcando el inicio de la civilización. Sin embargo, este desarrollo también coincidió con un distanciamiento gradual de Dios, ya que el pueblo comenzó a caer en la adoración de ídolos, la violencia y la corrupción moral. Las Escrituras también relatan la historia de Lamec, un descendiente de Tubal Caín, quien se distinguió por tomar 2 esposas, Adá y Silá, introduciendo así la poligamia. Además, Lamec fue culpable de asesinato, habiendo matado a un hombre y a un joven como represalia por las ofensas que había recibido. Lamec se jactó de sus actos ante sus esposas, proclamando su venganza como una advertencia a los demás sobre su poder y crueldad. En respuesta al acto violento de Caín, Dios declaró que cualquier represalia contra él sería castigada 7 veces más. Sin embargo, Lamec, un descendiente posterior, afirmó que si él fuera vengado, debería hacerlo en una medida mucho mayor, 77 veces. En medio de estos tiempos turbulentos, Adán y Eva dieron la bienvenida a otro hijo, a quien llamaron Set, que significa sustituto. Set recibió este nombre porque nació después de la trágica pérdida de Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín. Set fue el progenitor de un linaje piadoso. Su hijo Enos llevó a Kenán, seguido por Mahalaleel, luego Jared, y después Enoc, quien fue el padre de Matusalén. El hijo de Matusalén fue Lamec, quien engendró a Noé. Este linaje, conocido como los hijos de Dios, se caracterizaba por su devoción y obediencia a Dios, en marcado contraste con los hijos de los hombres, quienes se alejaron de Dios y abrazaron el pecado. Entre los fieles se encontraba Enoc, renombrado por su profunda relación con Dios. A diferencia de otros de su tiempo, que eran simplemente mencionados por su linaje, Enoc fue celebrado por su comunión espiritual. Se dice que caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un testimonio de su vida justa. Enoc también fue una voz profética, advirtiendo sobre el juicio divino que caería sobre los malvados. Su vida y ascensión sirvieron como un faro de justicia, ejemplificando la búsqueda de la voluntad de Dios en medio de una generación corrupta. El mundo antes del diluvio estaba marcado por una corrupción generalizada y una decadencia moral, con una avaricia y maldad rampantes que permeaban la sociedad. Las familias estaban desgarradas por conflictos y la explotación era común entre los vecinos.
Dios veía la tierra como un lugar corrupto y violento, con los pensamientos de los humanos constantemente inclinados hacia el mal. Observó cómo la maldad de la humanidad había escalado y vio que la corrupción había afectado a todos los seres vivos. Dios, profundamente entristecido por la decadencia moral de la humanidad, decidió purificar la tierra de sus habitantes, tanto humanos como criaturas de la tierra, el aire y el mar. Sin embargo, en medio de este juicio divino, Noé se destacó como un faro de virtud. Noé fue considerado justo y sin culpa entre sus contemporáneos y mantenía una relación cercana con Dios. Era padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Reconociendo la integridad de Noé, Dios le confió una tarea monumental: construir un arca que preservaría un remanente de vida a través de un diluvio catastrófico destinado a reiniciar el curso de la historia humana. El arca, diseñada por Dios, era una estructura colosal de unos 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de altura, construida para resistir la fuerza del diluvio. Esta embarcación fue cuidadosamente fabricada con madera de gofer, conocida por su durabilidad y resistencia al agua. Se cubrió por dentro y por fuera con brea para asegurar que fuera completamente impermeable. Estructuralmente, el arca contaba con 3 niveles, que contenían varios compartimentos para acomodar a la familia de Noé y a aproximadamente 40.000 animales, proporcionando refugio y sustento. El arca también tenía una sola ventana y una puerta en su costado, que solo Dios tenía la autoridad de abrir o cerrar, simbolizando el control y la protección divinos. Durante aproximadamente 120 años, Noé construyó el arca, siguiendo estrictamente las especificaciones de Dios. Durante este periodo, también sirvió como predicador de justicia, instando a sus contemporáneos a abandonar sus caminos malvados y advirtiéndoles del desastre inminente. Así, el arca no solo se erigió como una maravilla de la ingeniería antigua, sino también como un profundo símbolo de la misericordia y salvación de Dios en medio del juicio inminente. A pesar de las persistentes advertencias de Noé y su evidente y arduo esfuerzo construyendo el arca, sus contemporáneos lo desestimaron como un simple fanático. Se burlaron de él, sin creer en el juicio divino que se avecinaba, ya que nunca había caído lluvia sobre la tierra. Inconscientes del catastrófico diluvio que se aproximaba, cuando las aguas subterráneas brotarían y los cielos desatarían torrentes, las personas continuaron con sus vidas diarias, sin darse cuenta de su necesidad de arrepentimiento. No lograron comprender que el día del juicio llegaría de manera inesperada, atrapándolos desprevenidos, como un ladrón en la noche. Su única oportunidad de supervivencia era entrar en el arca, un salto de fe que no estaban dispuestos a dar. Y cuando llegó el momento, Dios instruyó a Noé a subir al arca con su familia debido a su inquebrantable rectitud. Dios detalló los animales que debían ser salvados: 7 parejas de cada animal limpio y 1 pareja de cada animal impuro, junto con 7 parejas de aves para asegurar la continuidad de las especies después del diluvio. Esta directiva tenía como fin preservar la vida en la tierra tras la devastación del diluvio. Siguiendo las instrucciones de Dios, 7 días después comenzó a llover, continuando de manera implacable durante 40 días y noches, con el propósito de borrar a todas las criaturas vivientes de la tierra como un reinicio divino. A los 600 años, Noé fue testigo de esta intervención divina, a salvo en el arca con su familia y los animales designados, en el día decretado por Dios. Este fue un momento crucial en la historia bíblica,
que demostró tanto la severidad del juicio divino como la provisión de la misericordia divina. Cuando comenzó el cataclismo, los mismos cimientos de la tierra fueron perturbados cuando las aguas subterráneas profundas brotaron y los cielos se abrieron, desatando una lluvia que cayó incesantemente durante 40 días y noches. El diluvio abrumó el paisaje, haciendo que las aguas se elevaran significativamente, levantando el arca y permitiendo que flotara sobre los mares crecientes. Las aguas del diluvio se extendieron de tal manera que cubrieron todo el terreno elevado, sumergiendo incluso las montañas más altas bajo 15 codos de agua. Este gran diluvio fue devastador e indiscriminado, reclamando la vida de todas las criaturas que habitaban la tierra firme, desde aves hasta ganado, animales salvajes y toda la humanidad, excepto Noé y aquellos que estaban a bordo del arca. Todo ser que respiraba a través de sus fosas nasales pereció cuando las aguas envolvieron la tierra, borrando toda traza de vida sobre la superficie. Noé, su familia y los animales que los acompañaban en el arca quedaron como los únicos sobrevivientes en este desolado paisaje acuático, aislados durante 150 días mientras el diluvio mantenía su dominio sobre la tierra. Sin embargo, no fueron olvidados por Dios. Con el tiempo, Dios hizo que un viento soplara sobre la tierra, señalando el inicio del fin del diluvio. Las fuentes de agua de abajo y arriba fueron selladas, y la incesante lluvia se detuvo. Poco a poco, las aguas comenzaron a retirarse, retrocediendo gradualmente durante los meses siguientes. Después de 150 días de descenso continuo, el arca finalmente se posó el día 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. A medida que las aguas retrocedían, las cimas de las montañas comenzaron a emerger el primer día del 10º mes, revelando tierra seca una vez más. Tras esperar 40 días adicionales, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro, explorando el paisaje hasta que la tierra estuvo lo suficientemente seca. Noé, entonces, liberó una paloma para investigar más sobre la condición de la superficie de la tierra. Sin embargo, la paloma regresó, ya que no encontró un lugar donde posarse, porque las aguas aún cubrían gran parte del suelo. Noé la recogió cuidadosamente y la trajo de nuevo al arca. Después de otros 7 días, envió la paloma una vez más. Esta vez, la paloma regresó al atardecer con una hoja de olivo en su pico, señalando a Noé que la vegetación estaba emergiendo de nuevo y que las aguas estaban retrocediendo. Animado pero cauteloso, Noé esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma. Esta vez no regresó, lo que indicaba que la tierra comenzaba a ser habitable nuevamente. Al confirmar la sequedad de la tierra, Noé retiró la cubierta del arca y vio que el suelo estaba efectivamente seco. En el año 601, el primer día del primer mes, la tierra se había secado y para el día 27 del segundo mes estaba completamente seca. Dios entonces le ordenó a Noé que saliera del arca junto con su familia y todos los animales que habían sobrevivido al diluvio con él. Esta directiva tenía como objetivo repoblar y restaurar la vida sobre la vasta superficie de la tierra. Noé debía liderar a todas las criaturas para que se esparcieran, fueran fecundas y se multiplicaran, llenando nuevamente la tierra con vida y actividad, marcando un nuevo comienzo para toda la creación. Noé salió del arca acompañado por sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Junto a ellos, cada tipo de animal, cada criatura que se arrastra, todas las aves y cada ser que se mueve sobre la tierra salieron del arca en sus respectivos grupos. Noé entonces construyó un altar al Señor. Tomó muestras de cada animal y ave limpia y los ofreció como holocaustos sobre el altar.
El aroma agradable llegó hasta el Señor, quien se prometió internamente: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los humanos, a pesar de la inclinación al mal de sus corazones desde su juventud. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como lo hice. Mientras la tierra exista, no cesarán el ciclo de siembra y cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y la sucesión del día y la noche. Dios luego bendijo a Noé y a sus hijos, instruyéndoles: multiplíquense y repueblen la tierra. Todo animal en la tierra y toda ave en el cielo, junto con todo lo que se arrastra sobre la tierra y todos los peces del mar, temerán y se espantarán ante ustedes. Están bajo su control. Todas las criaturas vivientes serán suyas para alimento, tal como ya les he dado las plantas verdes. Sin embargo, no deben comer carne que aún contenga su sangre. Además, exigiré cuentas por su sangre, de cada criatura y de cada ser humano. De un humano a otro pediré justicia por una vida tomada. Cualquiera que quite la vida a un ser humano, su vida será quitada por otros, porque los humanos fueron hechos a imagen de Dios. Finalmente, reiteró: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y extiéndanse por ella. Génesis 9, 1-7. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos, diciendo: ahora establezco mi pacto con ustedes, sus descendientes, y con todo ser viviente que los acompaña, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra que salieron del arca. Este pacto se extiende a todos los animales de la tierra. Les prometo que nunca más toda la vida será destruida por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios declaró: aquí está la señal del pacto que hago entre nosotros y todo ser viviente con ustedes, para todas las generaciones venideras. He colocado mi arco iris en las nubes, y servirá como símbolo del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que cubra la tierra con nubes y aparezca el arco iris en las nubes, recordaré mi pacto con ustedes y con todo ser viviente. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir toda vida. Siempre que el arco iris esté en las nubes, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que he hecho con todos los seres vivos en la tierra. Génesis 9:8-17. El arco iris permanece como testimonio del pacto de Dios con Noé y con toda la creación. Nos recuerda la fidelidad y bondad de Dios, señalando que no ha abandonado a la humanidad, sino que ofrece un nuevo comienzo. Simboliza la promesa de Dios de no destruir el mundo con agua nuevamente, sino de sostener la vida en la tierra. El arco iris representa esperanza en el plan de Dios para rejuvenecer todo y su intención de renovar todo a su debido tiempo. Subraya la gracia del amor de Dios, manifestada a través de su Hijo, Jesucristo, quien encarna el arco iris de nuestra salvación. Aquí concluye la narrativa del diluvio, que conduce a la historia de Noé y su descendencia, quienes se esparcieron por el mundo y establecieron naciones. Sin embargo, esa es una historia para otro video. Por favor, compartan sus pensamientos sobre el tema de este video en los comentarios, respetando las opiniones de todos. Espero que hayan encontrado este video interesante. Si valoran este contenido, apoyen mi canal suscribiéndose para no perderse nuestros próximos videos, compártanlo con su familia y amigos, denle me gusta y expresen sus opiniones en los comentarios. Su participación ayuda a que este video llegue a un público más amplio. Juntos, ampliemos nuestro conocimiento y ayudemos a iluminar más mentes. Gracias por ver y que Dios los bendiga.